El día de hoy vamos a presentar un paper que fue publicado en la revista RCNA en el módulo de Radiographics. El nombre de paper es Anatomía y enfermedades de las alas mayores del hueso esfenoide. Este fue un paper que fue publicado en este año, el día 3 de junio del presente año, el 2022. Los autores hacen parte del Departamento de Radiología, el Instituto Nacional de Cáncer de Río de Janeiro en Brasil. Bueno, eh, radiológicamente, las lesiones primarias del hueso esfenoides se clasifican según su comportamiento biológico, ya sean en benignas o en malignas. Esto se puede determinar distinguiendo las características de imagen que sugieren un comportamiento agresivo para el componente maligno o no agresivo para el componente benigno. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué características vamos a tener en cuenta para ver estos comportamientos o para diferenciarlos? Estos 4 comportamientos son la zona de transición entre una lesión y el hueso adyacente, el patrón de reacción perióstica, la integridad cortical, la presencia de un componente de tejido blando asociado. Este último, pues, se evalúa mucho mejor con resonancia magnética, pero la tomografía, pues, es la mejor modalidad para evaluar las características óseas de la lesión. En cuanto a la zona de transición, recordar que representa el cambio de hueso de patológico a normal, es decir, la nitidez del margen de la lesión. Clásicamente, esta característica puede usarse para determinar la agresividad de las enfermedades intramedulares. Es decir, una lesión agresiva suele tener una zona de transición amplia, no tiene sus bordes bien, podamos decir aquí empieza, aquí termina. Mientras que una zona de transición bastante estrecha, a menudo con bordes escleróticos, sugiere una naturaleza benigna. Aunque la afectación cortical asociada con un componente de tejidos blandos extraóseos muy sospechoso de malignidad, existen algunas excepciones benignas como son los meningiomas fenorbitarios y los granulomas eosinofílicos. Bueno, vamos a dar a continuación hablar algo de lo que tiene que ver principalmente con las enfermedades de las alas mayores del hueso esfenoides. Vamos a empezar hablando de las variantes del desarrollo y las variantes anatómicas. Dentro de estas tenemos la neumatización del receso lateral, esta imagen coronal en ventana ósea, simplemente para mostrar una característica normal del hueso esfenoides, donde podemos observar el canal vidiano que se va a encargar de llevar el nervio vidiano y la arteria vidiana, y en rojo el agujero redonda, en cual lleva la vena emisaria, la arteria del foramen redondo y la división maxilar de la segunda porción del quinto par craneal. Vuelvo y les digo, esta imagen es solo representativa para las dos patologías adyacentes que vamos a ver a continuación, que vamos a ver. Aquí vamos a ver la neumatización del receso lateral. Tenemos que el proceso de neumatización de los senos paranasales es variable. El seno esfenoidal es uno de los más variables y es una pequeña cavidad al nacer y se desarrolla principalmente después de la pubertad. Además de ser el seno menos accesible, su estrecha relación con estructuras neurovasculares vitales como el nervio óptico y como la arteria carótida interna supone un reto para la cirugía endoscópica. Las variaciones anatómicas del proceso de neumatización pueden variar desde mínimas o, como en este caso, en esta diapositiva, como vemos, hasta grandes. Este es un paciente con una neumatización del receso lateral en una mujer de 32 años. Lo que estamos viendo es un seno esfenoidal que se proyecta lateralmente más allá de una línea imaginaria que conecta el agujero redondo con el canal vidiano. Esto es una neumatización del receso lateral. Y bueno, esta es una variante de las alas mayores del esfenoides. Vamos a hablar ahora de la neumatización detenida. Tenemos que
Durante el desarrollo normal hay una sustitución progresiva de la médula ósea roja por tejido adiposo. Las investigaciones, los estudios indican que los huesos que pasan por el proceso de neumatización muestran la sustitución de la grasa en una fase más temprana del desarrollo que los huesos en los que no se produce la neumatización. Así que si este proceso no se completa, es decir, si no hay acá una adecuada neumatización y el hueso contiene atípicamente médula amarilla en la adulta, este fenómeno se describe como la neumatización detenida. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es un hueso esfenoides como un hallazgo radiológico incidental que no es, no vamos a ver como tal una verdadera lesión, sino es una variante de benigna del desarrollo. Pero para ser diagnosticada como tal debe cumplir 4 criterios específicos. Primero que la localización, que sea una localización en un lugar de neumatización normal, como es el caso del ala mayor del efenoides. Segundo, que tenga un contenido graso. Tercero, que no tenga un efecto de masa. Y cuarto, que los forámenes, en este caso, estén respetados. Los forámenes de la base del cráneo estén normales. En las imágenes de tomografía, la zona también debe tener unos márgenes escleróticos y bien circunscritos y calcificaciones curvilíneas internas. Y en las resonancias vamos a ver estas pseudo lesiones que no presentan realce con la aplicación del contraste endovenoso. Aquí en esta diapositiva observamos una neumatización detenida en una mujer de 53 años. Vemos una imagen coronal por tomografía en ventana de hueso que muestra, como ya lo dije anteriormente, una área intraósea no expansiva de contenido graso y calcificaciones curvilíneas internas que se extienden desde el cuerpo del efenoides hasta el ala mayor del efenoides izquierdo. Vamos a hablar ahora de las lesiones benignas. Estas lesiones benignas las clasifican como lesiones benignas intrínsecas y extrínsecas. Vamos a hablar de las lesiones benignas intrínsecas, específicamente de la displasia fibrosa. Vemos que la displasia fibrosa es una afectación congénita que puede afectar a un solo hueso, lo que vamos a llamar una displasia monostótica, o a más de un hueso, que lo llamaríamos una displasia fibrosa poliostótica. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver un reemplazo de una médula ósea normal por un hueso esponjoso, por una extensa matriz fibrocelular, con pequeñas trabéculas irregulares y dispersas de tejido óseo inmaduro. Vamos a encontrar que la displasia fibrosa comúnmente se encuentra afectada, va a afectar es el segundo sitio más de afectación de la base del cráneo y los huesos de la cara. ¿Qué vamos a ver en las imágenes de tomografía? Un hueso medular expandido con opacidad en vidrio esmerilado, lo que causa un festoneado endostótico y un adelgazamiento cortical. Podemos ver el adelgazamiento cortical y esto también depende de la proporción de los componentes óseos y fibrosos que estos contengan y también de la presencia o ausencia de hemorragia o degeneración quística. Se han descrito 3 patrones diferentes de displasia fibrosa. Uno que es el homogéneo esclerótico, que es el típicamente mostrado como una opacidad difusa en vidrio esmerilado. Otro que vamos a ver unas lesiones predominantemente líticas, que pues vamos a llamar de composición lítica, y otra que es la displasia fibrosa mixta. En esta tomografía tenemos 2 pacientes diferentes. En la imagen que vemos a la derecha es una mujer de 37 años con una displasia fibrosa, una lesión expansiva que afecta el esfenoides, con un aspecto en vidrio deslustrado principalmente en el cuerpo y en el ala mayor del esfenoides derecho, que es un hallazgo típico de una lesión como lo dije anteriormente, por displasia fibrosa. Aquí observamos una displasia fibrosa en una mujer de 58 años, en la que se muestra el alas del esfenoides derecho
un agrandamiento de forma difuso con pseudotrabéculas gruesas y una apariencia algodonosa, que representa una mezcla entre áreas osteolíticas y áreas osteolíticas, en este caso, y un áreas osteoblásticas. También es de mencionar que observamos un pseudo engrosamiento cortical. Vamos a hablar ahora de, continuando con las lesiones benignas intrínsecas, de lo que tiene que ver con las malformaciones venosas. La malformación venosa, conocida anteriormente como hemangioma intraóseo, la formación venosa intraósea es una anomalía vascular no tumoral de crecimiento lento que puede afectar a cualquier hueso del cráneo, incluido el ala mayor de los fenoides. Se compone de canales angiomatosos entre trabéculas óseas engrosadas, lo que da como resultado el patrón característico de rayo de sol o de panal de abeja, que se observa comúnmente en la tomografía. Y en la resonancia lo que vamos a observar, vamos a ver una apariencia típica en racimo de uvas, que lo vamos a ver especialmente en las secuencias, en las ponderaciones T2, y también va a ser responsable de un realce progresivo ante la aplicación de contraste endovenoso. Aquí observamos una malformación venosa intraósea en un hombre de 42 años. Aquí vemos una resonancia ponderada en T2 coronal que muestra una lesión expansiva hiperintensa que afecta al ala mayor del hueso esfenoides izquierdo con un aspecto típico en racimo de uvas. Y vemos que esta lesión anteriormente descrita va a presentar realce ante la aplicación de gaulino en una ponderación T1 con supresión grasa. Y va a haber un realce, la imagen se va a ver como una lesión heterogénea. Continuando con las lesiones benignas intrínsecas, vamos a hablar del meningioma. Tenemos que los meningiomas son los tumores intracraneales primarios más comunes y ocurren predominantemente en mujeres con una incidencia creciente con la edad. Hasta el 90% de los meningiomas son benignos y típicos. Tienen una clasificación grado 1 según la Organización Mundial de la Salud. Y los cambios quísticos intratumorales, el edema y el realce adyacente ante la aplicación de contraste y la presencia de una vena de drenaje hacen que, si vemos esto en una imagen de un meningioma, nos hace pensar en que sea un meningioma de atípico o grado 2 o 3 según la OMS. Los meningiomas esfenoorbitarios pueden ser principalmente intraóseos o pueden originarse en las meninges adyacentes. En ambos casos, las células meningoendoteliales neoplásicas se infiltran en el hueso y van a hacer que ocurra la hiperostosis, que es otra característica importante de los meningiomas intraóseos o de los meningiomas esfenoorbitarios. Otra característica también importante es que se observa una irregularidad de las superficies del hueso hiperestótico, como en la diapositiva que estamos observando. Aquí observamos un meningioma esfenoorbitario en una mujer de 48 años. Tenemos una tomografía axial en ventana ósea que muestra el patrón perióstico típico de la hiperostosis y que se encuentra en este tipo de meningiomas. A este mismo paciente se le realizó una resonancia en ponderación T1 con gadolinio y con supresión gracias que muestra una extensión extraósea, tanto orbitaria, que lo vamos aquí con un realce ávido, como intracraneal, sobre la polo anterior del temporal derecho. Esto hablando del meningioma esfenoorbitario. Continuando hablando de las lesiones benignas intrínsecas, tenemos la histiocytosis de células de Langerhans. Tenemos que la histiocytosis de células de Langerhans anteriormente se conocía como histiocytosis X. La histiocytosis de células de Langerhans se caracteriza por el crecimiento monoclonal de células de Langerhans derivadas de la médula ósea. Las células óseas solitarias la vamos a conocer por ejemplo, con el nombre granuloma eosinófilo, o también
en caso de que sea solitario, y en caso de que sea múltiple, sean lugares a expansión ósea, pueden llegar también a provocar una ruptura cortical, que es una característica de las lesiones de células de Langerhans, de la histiocytosis de células de Langerhans, disculpe. Tenemos que estas lesiones que afectan el ala mayor del efenoide muestran una apariencia de perforación y no se visualiza la pared esclerótica en las imágenes de tomografía. En resonancia, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar en T1 vamos a observar que estas son lesiones hipointensas en comparación con la materia gris, y en ponderación T2 vamos a ver que estas lesiones son hiperintensas y exhiben un realce ávido, como lo vemos acá ante la aplicación de contraste endovenoso. Aquí vemos una histiocytosis de células de Langerhans en un niño de 11 años. Vemos un corte, una imagen axial y una imagen coronal con supresión grasa que muestran una lesión expansiva, destructiva, que afecta el ala mayor de los efenoides izquierdo, que protruye hacia la fosa temporal media, hacia la fosa temporal y hacia la fosa craneal media y orbitaria, desplazando el músculo recto lateral izquierdo. Y también podemos observar aquí con la flecha una cola dural, hablando en este sentido de una histiocytosis de Langerhans. Entre las lesiones benignas intrínsecas vamos a hablar de otras lesiones benignas. Aquí encontramos, es el caso de una pequeña lesión circunscrita que contiene grasa. Es una lesión lítica no agresiva con márgenes bien definidos. Y en la imagen por tomografía de tejido blando también muestra, pues no lo hay en la diapositiva, pero ante el ROI probablemente presentaba la atenuación grasa. Esto en cuanto a un posible quiste dermoide intraóseo. Vamos a hablar ahora entre las lesiones benignas de las lesiones benignas extrínsecas. Vamos a hablar de los defectos osteodurales. Aquí encontramos los cefaloceles. Recordad que los cefaloceles se usa generalmente para describir la herniación del contenido intracraneal a través de un defecto de la base de cráneo o de los huesos de la bóveda craneal. El material herniado puede ser meninge siliqueo cefalorraquídeo, lo llamaríamos meningocele, o puede ser parénquima cerebral, a lo que lo llamaríamos encefalocele, o una combinación de ambos, lo que llamaríamos meningoencefalocele. La causa se puede clasificar como congénita, es decir, en una falla en el cierre normal del cráneo, adquirida, es decir, un traumatismo, una cirugía, un tumor, una displasia, o una lesión por osteoradionecrosis, o de origen espontáneo, es decir, sin una causa clara. Un cefalocele espontáneo de la base del cráneo se considera actualmente como un proceso multifactorial causado por con una combinación de adelgazamiento óseo y una presión intracraneal elevada. Aquí observamos en la diapositiva, esta es una mujer de 33 años, donde observamos en una imagen axial ponderada en T2 y ponderada en T1. Esto es con supresión grasa y con gaulino, donde se evidencia una lesión quística extensa de comportamiento similar al líquido cefalorraquídeo, sin realce en el seno efenoidal, incluido el receso lateral derecho y sobresaliendo sobre el receso efenoetmoidal. En la tomografía, en ventana de hueso, lo que vamos a ver es un defecto en la pared posterior superior del hueso esfenoidal derecho y algunas fosas aracnoideas a lo largo de la tabla interna de ambas alas mayores del efenoide. Otro hallazgo que respalda en el diagnóstico, como lo mencioné anteriormente, de una hipertensión intracraneal idiopática como una causa subyacente del cefalocele efenoidal lateral espontáneo, incluyen los agrandamientos de la cavidad de Meckel y, en este caso, que no se muestra en la diapositiva, también de la distensión bilateral del espacio saranoideo perióptico y de la tortuosidad vertical de los nervios ópticos.
como posible causa de cefalocene esfenoidal lateral. Vamos a continuar hablando de las lesiones benignas extrínsecas. Dentro de esto continuamos con el schwannoma. Vemos que los schwannomas son tumores benignos que surgen de la vaina de cualquiera de los múltiples nervios que pasan a través de los forámenes y por lo general tienen características típicas de imagen benignas como márgenes bien definidos, desplazamientos de estructuras adyacentes en lugar de invasión y una remodelación ósea. Entre los nervios craneales afectados por schwannomas, el nervio vestibulococlear representa la mayoría de los casos de schwannomas, seguido por el nervio trigémino. Cuando surgen del foramen redondo, del foramen oval, es decir, de la segunda porción o de la tercera porción del quinto par craneal, vamos a ver un agrandamiento como tal del foramen. En la tomografía lo vamos a ver como agujeros óseos agrandados. Sin embargo, la mayoría de los tumores se detectan con resonancia magnética ponderante 2, donde las lesiones se van a ver como de intensidad de señal alta y un realce moderado a intenso ante la aplicación de contraste endovenoso. Aquí observamos un paciente, una mujer con un schwannoma, una mujer de 58 años, donde vemos una imagen coronal con ponderante 2 que muestra, con supresión grasa, que muestra una gran masa bien definida que causa un agrandamiento sustancial del agujero redondo izquierdo. Aquí podemos ver el agujero redondo derecho, lo que es compatible con un schwannoma que surge del foramen redondo, de la segunda porción del quinto par craneal. En la imagen por tomografía, en ventana ósea, vamos a ver una remodelación ósea del ala mayor del efenoides izquierdo. En cuanto a las lesiones benignas extrínsecas, vamos a hablar de lo que es la displasia esfenoidal, que no debemos confundirla con la displasia fibrosa. La displasia esfenoidal, aunque es uno de los criterios diagnósticos para la neurofibromatosis tipo 2, la displasia esfenoidal ocurre en tan solo en el 4 a 11% de los casos de neurofibromatosis tipo 1. Tenemos que la displasia esfenoidal puede ser aislada o deberse a la extensión de un neurofibroma plexiforme a la densidad del hueso, lo que induce cambios óseos que progresan con el tiempo. Además de la deformidad y de la hipoplasia del ala mayor del efenoides, puede ocurrir el desplazamiento anterior y la elevación del ala menor del efenoides, lo que provoca un agrandamiento de la fosa craneal media y una proptosis y ensanchamiento de la fisura orbitaria superior. En esta diapositiva vemos un paciente con un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 en un niño de 2 años. Observamos una resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa que muestra un neurofibroma plexiforme orbitario y periorbitario, el cual realza ante la aplicación de contraste. Aquí observamos esto es una forma indirecta de ver este aumento el aumento de la fosa craneal media, de que hay un agrandamiento o una expansión dada por la displasia esfenoidal, como lo muestra el asterisco. Aquí observamos en tomografía, en ventana de hueso y en reconstrucción tridimensional, las imágenes que muestran la displasia y el desplazamiento anterior del ala mayor del efenoides y la elevación del ala menor y el ensanchamiento de la fisura orbitaria superior. Esto en concordancia con una displasia esfenoidal en un paciente conocido por neurofibromatosis tipo 1.
Vamos a hablar, a continuar hablando de las lesiones benignas extrínsecas. En este caso vamos a hablar del angioma juvenil. Recordad que el angioma juvenil es una neoplasia vascular localmente agresiva que se origina en o cerca del agujero esfenopalatino. Aquí estoy señalando el agujero esfenopalatino del lado sano. La clínica típica de un paciente con angiofibroma juvenil es un paciente adolescente que consulta por obstrucción nasal, epistaxis, y en la imagen vamos a observar una masa hipervascular centrada cerca o en el agujero esfenopalatino. Aquí observamos una tomografía axial en ventana óseo que muestra una gran masa que ensancha la fosa pterigopalatina izquierda. En este mismo paciente se le realizó una resonancia. Aquí observamos una imagen coronal potenciada en T1 con gaolino y supresión grasa que muestra una destrucción masiva del hueso esfenoides, principalmente del lado izquierdo, donde hay una invasión del compartimiento intracraneal y se pueden ver vacíos de señal de flujo debido a la naturaleza vascular de la lesión. Vamos a continuar hablando de las lesiones benignas extrínsecas, en este caso de las enfermedades infecciosas e inflamatorias. Casi siempre cuando hablamos de enfermedades infecciosas e inflamatorias, en este caso, las infecciones que alcanzan el ala mayor del esfenoides por lo general ya están avanzadas y tienen alta mortalidad. Aquí observamos un paciente con una osteomielitis de base de cráneo, en un hombre de 54 años. La osteomielitis de la base de cráneo es una entidad clínicamente importante, no solamente por su agresividad local, sino también porque el diagnóstico suele ser tardío y la mayoría de los pacientes que la padecen están inmunocomprometidos. El proceso suele ser secundario a una otitis extensa bacteriana. Recordar que las fisuras verticales llamadas fisuras de Santorini que vamos a encontrar en el tercio externo del oído, del conducto auditivo externo, es el medio por donde esta infección se puede diseminar cuando es una infección a nivel del oído. Aquí observamos una resonancia ponderada en T1 coronal y axial con supresión grasa y con contraste endovenoso, donde se evidencia un proceso inflamatorio agresivo que se origina en el conducto auditivo externo y compromete la fosa infratemporal. Desde esta región alcanza la fosa pterigopalatina y el foramen oval, y luego se extiende a la dura madre, como lo vemos aquí en la fosa temporal derecha. Continuando hablando, ahora vamos a hablar de las lesiones malignas. En este caso vamos a hablar de las lesiones malignas intrínsecas. Dentro de estas el sarcoma. Aunque son poco comunes los sarcomas pueden llegar a afectar el ala mayor del esfenoide y deben ser considerados en el diagnóstico diferencial de una masa agresiva, especialmente cuando hay un componente de partes blandas. Aquí observamos un condrosarcoma mesenquimatoso en una niña de 12 años, una tomografía axial y una tomografía axial y una tomografía sagital donde muestra un condrosarcoma convencional de bajo grado que afecta el ala mayor del esfenoides izquierdo, donde observamos unos márgenes bien definidos y unas calcificaciones condroides. Este es un paciente con condrosarcoma mesenquimatoso. Aquí observamos una tomografía en ventana de hueso axial, donde vemos una lesión esfenoidal que destruye el ala mayor del esfenoides
y el cuerpo del esfenoides. También presenta algunas calcificaciones condroides, perdón. Y aquí observemos en este mismo paciente una resonancia potenciada en T1 con supresión grasa y con contraste donde se evidencia el realce y la invasión de la dura madre ante la aplicación de contraste endovenoso. Vamos a hablar hablando de lesiones malignas, vamos a hablar de las metástasis. Las metástasis en la base del cráneo se pueden encontrar en aproximadamente el 4% de todos los pacientes con cáncer y ocurren con mayor frecuencia como consecuencia de neoplasias malignas, de próstata, mama, pulmón en adultos y en neuroblastoma o sarcomas en niños. Surgen por diseminación hematógena de células neoplásicas a la médula ósea y según el tipo histopatológico y la localización del tumor primario, pueden observarse estas metástasis como lesiones líticas o como lesiones blásticas. Aquí observamos una tomografía en ventana de hueso que muestra una lesión lítica agresiva que afecta la base central del cráneo. Observemos el patrón geográfico circunscrito en el lado derecho y una afectación más agresiva en el lado izquierdo con un aspecto penetrante que que lo llamamos apolillado a través de la sutura escamosa, de la sutura esfenoescamosa. Este es un paciente con una metástasis, un paciente con un antecedente previo a adenocarcinoma de pulmón, en un paciente de 48 años. Aquí observamos una tomografía axial con contraste en ventana de tejidos blandos que muestra una afectación metastásica difusa de la base del cráneo con un componente extraóseo que surge del ala mayor de ambas alas esfenoidales. En la ventana ósea mostramos, se ve que no hay una esclerosis ósea que que a diferencia de la mayoría de los casos de los pacientes que presentan una adenocarcinoma de próstata, van a se esperaría encontrar unas lesiones osteoblásticas. En este caso, pues estamos viendo unas lesiones osteolíticas. Aquí vamos a hablar continuar hablando de las lesiones extrínsecas. Vamos a hablar de dos neoplasias malignas de cabeza y cuello. Dentro de estos tenemos el rhabdomiosarcoma paramaningio de la nasofaringe. Recordar que en los niños los rhabdomiosarcomas paramaningio de la nasofaringe, el espacio parafaringeo y el espacio masticador o los senos paranasales pueden afectar directamente el ala mayor de la esfenoides debido a la proximidad de la base del cráneo y pueden diseminarse por el agujero redondo y el agujero oval respectivamente. Los rhabdomiosarcomas orbitarios pueden invadir las fisuras orbitarias y el ala mayor del esfenoides, como en este caso. Esto es un rhabdomiosarcoma paramaningio en una niña de 8 años. Aquí observamos una imagen por resonancia ponderada en T2 coronal con supresión gracias que muestra una gran lesión que se origina en el espacio masticador, lo que provoca la destrucción del ala mayor del esfenoides izquierdo. Aquí podemos de pronto ver la comparación con el derecho, como vemos la destrucción del ala mayor del esfenoides izquierdo. También vemos la protrusión de la misma lesión hacia el seno esfenoidal y hacia la fosa craneal media. En la tomografía, en ventana de hueso, lo que vamos a observar es la destrucción del ala mayor del esfenoides izquierdo.
Finalmente, pues vamos a hablar del carcinoma adenoide quístico del seno maxilar derecho, debido a que, pues, a que ocurren con frecuencia, los carcinomas de células escamosas de la piel y las mucosas representan la mayoría de los casos de diseminación perineural entre los tumores malignos de cabeza y cuello. El carcinoma quístico adenoide, que es un carcinoma de las glándulas salivales mayores y menores, es el tipo histopatológico con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones e invasiones. El carcinoma adenoide quístico, aquí vemos un carcinoma adenoide quístico en un paciente masculino de 50 años que compromete el seno maxilar derecho. Observamos una resonancia en T1 con supresión grasa y con contraste endovenoso, y en tanto en axial como en coronal. Lo que vemos en la flecha negra es cómo esta imagen, cómo compromete el agujero redondo, el seno cavernoso, la cueva de Meckel, y, y también presenta una infiltración dural. Esto para hablar del carcinoma adenoide quístico. Finalmente, pues este es un resumen de lo que debemos buscar en las lesiones de base de cráneo, específicamente en las lesiones que encontramos en el ala mayor del efenoides. Aquí encontramos el DOI para las personas que quieran de pronto complementar un poco más lo que habla este paper. Muchas gracias.